Entonces, muy buenos días, 29 de julio de 2022, 8:33 de la mañana, instala el despacho del juzgado séptimo de garantías, audiencia preliminar que corresponde a una petición de libertad por vencimiento de términos. Radicado 73, con conducta punible, acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Para esta audiencia se libraron las comunicaciones atendiendo, es decir, se cumplió con el debido proceso, artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, al delegado fiscal, a la defensa, procesado, tan es así que a cumplir es trasladado a esta sala, en coiba picaleña, el procesado o acusado no lo ha hecho la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué sabemos acerca de la Fiscalía, no obstante haberse remitido las comunicaciones y el link previo a la audiencia? Doctora, yo me comuniqué, pues la doctora Diana se comunicó conmigo y me dijo que no podía asistir porque ingresaba a otra audiencia en un juzgado de conocimiento. Ah, muy bien. Entonces queda la constancia que tiene pleno conocimiento la delegada de la audiencia y no puede asistir por carga laboral. En ese caso, entonces, se aplica el criterio de la Corte Suprema de Justicia en el sentido que la Fiscalía, si la Fiscalía no puede asistir o no quiere, en este caso no puede por carga laboral, ello no impide la realización de este tipo de audiencias atendiendo la naturaleza de las mismas. Lo que se requiere entonces es que se tenga conocimiento y si, habiéndose informado como corresponde, no asisten, pues se debe realizar la audiencia. Señor defensor, en esos términos proceda al registro como corresponde. Muy buenos días, su señoría. Saludo extensivo al colaborador del despacho y al procesado. Se presenta ante su digno estrado Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1105-670-628, documento que exhibo ante la Cámara para el respectivo registro, y soy el portador de la tarjeta profesional 256.969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de defensa contractual del señor Sánchez. A efectos de notificación, mi dirección continúa siendo la carrera quinta número 699, Barrio Centro, instalaciones del Instituto Tectol en el municipio de Rovira, Tolima, y principalmente a través del correo electrónico daniel.neira.rios@gmail.com. El acusado, por favor, se registra, nombre completo, cédula. Doctor Neira Ríos, proceda a sustentar su petición. Muchas gracias, su señoría. Ruego de su estrado se otorgue la libertad al señor en virtud en que, a mi criterio, ha operado en su favor la causal prevista en el artículo 317, numeral quinto, esto es cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio al juicio oral, término duplicado por tratarse de delitos de tipo sexual, los que se están juzgando, es decir, 240 días. Para sustentar esta solicitud, la noche inmediatamente anterior he corrido traslado vía electrónica, como puede verse en pantalla, de una serie de documentos. Uno de ellos es el acta en donde se impuso la medida de aseguramiento. Esto es en virtud de orden emanada del Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Ibagué dentro de la radicación que hoy nos ocupa, y data del 8 de junio del 2021. Pero como la causal que se solicita se reconozca es la de justamente el conteo que se realiza desde el escrito de acusación, pues se pidió una constancia del devenir procesal al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de la ciudad de Ibagué, y efectivamente se despachó ante una segunda petición, la primera no fue contestada. El 13 de julio del 2022 a las 10:56 horas manifiestan que, o certifican, que el escrito de acusación fue radicado el 23 de julio del año 2021. Es decir, que el pasado 23 de julio del 2022 se completaron 365 días calendario sin que se instale el juicio oral, sumado a los 6 días que han transcurrido entre ese año del 23 de julio y hoy fecha 29.
lo que significa que el término está ampliamente superado. Explica el juzgado de conocimiento que después de esa radicación del escrito del 23 de julio, pues se hizo por reparto la asignación a ese despacho de conocimiento hasta el 11 de agosto del 2021 y que la audiencia de formulación de acusación tuvo dos fechas, una primera el 1 de octubre del 2021, que no se pudo realizar en atención a que la Fiscalía no compareció, y 20 días después, exactamente el 21 de octubre del 2021, pues se formuló la acusación sin ningún inconveniente. Seguidamente, la audiencia preparatoria se instaló el 9 de diciembre del 2021, pero fue suspendida para el traslado de elementos materiales probatorios a la defensa, toda vez que, a pesar de que en esa diligencia se solicitó el rechazo por no descubrimiento, la judicatura, haciendo uso de sus facultades, decidió ordenarle a la Fiscalía que entregara los elementos pendientes a la defensa y por eso la suspendió. Es decir, que es una causa atribuible a la Fiscalía y por eso se reprograma para el 28 de enero de 2022. En esa oportunidad ya los elementos materiales probatorios estaban completos, pero la Fiscalía no compareció, como lo certifica el juzgado de conocimiento. Dice la constancia que el 16 de febrero del 2022 no existe constancia sobre la no realización de la audiencia. Y me detengo ahí para cambiar de archivo en atención a que mientras el despacho me señala que no tiene registro de por qué no se realizó en el mes de febrero, la defensa juiciosamente guarda un correo electrónico del 11 de febrero del 2022 en donde se informa por parte del despacho que de manera, entiendo, discrecional, dice, abro comillas, me permite informarle que se reprograma del 16 de febrero del 2022 a las 10 de la mañana para el 4 de marzo del 2022 a las 4 p.m. en el proceso de la referencia. Aquí aparecen pues las mismas partes de este expediente y el radicado en el asunto, que demuestra pues que es una reprogramación dentro de este mismo proceso. Lo que significa entonces que esa no realización de la audiencia pues no es una causa atribuible a la defensa. Continuando con lo que dice la constancia, pues pasamos al 4 de marzo y al 23 de marzo del 2022. Dice allí que no hubo remisión del COIBA. Ante esta situación, la defensa ofició a el IMPEC, al director de ese establecimiento del COIBA, con el fin de que me certificara cuál era el motivo por el cual no se había realizado la conexión para pues constatar si se trataba de algún evento de caso fortuito, fuerza mayor o alguna situación similar que interrumpiera el conteo, y ante esta solicitud que se elevó el julio 14 con el oficio 230-22, se recibió la respectiva respuesta en donde se señala que en lo que tiene que ver con la fecha de 4 de marzo del 2022, abro comillas, autoridad no allegó solicitud de asignación de sala de audiencias virtuales para la fecha en cuestión. Dice seguidamente, revisando el correo asignado al área de audiencias virtuales COIBA, único autorizado para dicho trámite, ahí está la dirección, no se encontró solicitud de asignación de salas para el 4 de marzo. Y en lo que tiene que ver con el 23 Señor defensor. Señora. Señor defensor, discúlpeme. Dígame. Para poderle entender. Sí. Entonces, usted obtiene la respuesta y de manera muy eficiente usted la está colocando para que el juzgado la analice. Para el 4 de marzo no se realiza la audiencia preparatoria por no remisión del procesado a la sala de audiencias para la realización de esta audiencia. Y según la respuesta de COIBA, es que no se asignó por parte de COIBA Picaleña sala para la realización de la audiencia, si le logro entender. Pero dicen que ellos tienen de igual manera una programación. Sí, dice el IMPEC que es que no asignaron sala porque no se allegó la solicitud. Es decir, ellos no se enteraron que había audiencia ese día. En negrilla dice textualmente. Permítame, leo usted está compartiendo el documento. Permítame, por favor, señor defensor. Estoy leyendo la constancia. Sí, continúe, señor defensor. Definitivamente el que no asignó la sala y aduce un término que es como si el IMPEC fuera otro estado que no es. Debe estar sujeto a lo dispuesto por los juzgados que requieren para las audiencias a los procesados. Y ellos a motu propio, entonces, dicen acá
que debe señalarse en el término de 5 días y que por tanto pues no asignaron sala para este trámite. Continúe. Pero que es porque nadie le llegó ninguna solicitud, o sea, ni siquiera llegó extemporánea, según los términos de ellos. Y ello tiene una explicación, su señoría. Es que en este otro archivo se ve que cuando el centro de servicios informa a partes e intervinientes que se reprograma la fecha, vemos que enviaron el correo a la doctora Diana, la señora fiscal, al doctor Sáenz Alfaro, el procurador, y al suscrito como defensor, pero no incluyeron en ese cambio de fecha al IMPEC. Es decir, que nos informaron a todos menos al IMPEC. Por eso, de ese 14 de febrero que notifican la nueva fecha, formalmente el centro de servicios, vemos que el IMPEC no fue incluido dentro de la citación. Lo que explicaría por qué ellos pues dicen no encontramos que hubiera asignación de sala. Distinto ocurre con la fecha del 23 de marzo del 2022 a las 16 horas, en donde efectivamente dice que se recibió la solicitud o la notificación de la fecha de audiencia y que efectivamente no solo recibieron el correo, pero que trasladan a la persona a la sala de audiencias, pero que definitivamente no les llega el link. Dice puntualmente, viene de la página anterior, la solicitud de asignación de sala de audiencias virtuales fue allegada con los parámetros requeridos por el COIBA el 8 de marzo del 2022 a las 10:25 horas, siendo programada de manera satisfactoria para la fecha y hora indicada. El día de audiencia se envió email por parte del área de audiencias virtuales al correo, ahí está el correo del juzgado de conocimiento, juzgado segundo penal del circuito de confusiones de conocimiento a las 14:47 horas solicitando el link de conexión, email que no obtuvo respuesta por parte de la autoridad judicial, siendo desplazada la persona privada de la libertad nuevamente a su pabellón a las 17 horas, es decir que lo tuvieron cerca de 3 horas ahí esperando. Al no poder entablar comunicación junto con las demás personas privadas de la libertad que han finalizado las audiencias, y allá aparece el respectivo correo con el que sustenta el doctor Miguel Ángel Rodríguez Londoño, que efectivamente estableció esa comunicación, pero que no le llegó el link. Esto para significar que en ese devenir procesal, esas dos fechas en donde no hubo remisión del COIBA, la primera obedece que no le informaron, y la segunda que a pesar de estar informado lo trasladan al sitio de conexión, pero que no les llega el enlace. Aspectos que escapan a las situaciones de la defensa o del propio procesado. Y es así como se reprograma entonces para el 15 de junio del 2022. Ahí vemos que el despacho de conocimiento no lo hizo en la semana siguiente de marzo, no lo hizo durante todo abril, no hizo la audiencia en todo mayo, sino que lo hizo hasta mediados de junio. La preparatoria, y allí se pudo realizar sin ningún problema, y se señaló como nuevos recursos frente a las decisiones allá adoptadas, se programó para el juicio oral para el próximo 21 de septiembre del 2022, que es una fecha pues que está bastante distante del día de hoy. Esto para significar, su señoría, que en ese año de 365 días más 6, es decir, 371, que han transcurrido, pues no han existido de manera alguna situación de, la redundancia, alguna situación de trabas, obstaculizaciones o maniobras dilatorias por parte de la defensa, tampoco por parte de la fiscalía, o reconocerle en atención a que esas no comparecencias, cuando se tomó contacto telefónico por parte de la doctora Adriana al juzgado de conocimiento, la fiscalía adujo de estar siempre en otra diligencia que se había alargado y que por eso no comparecía. Ello, pues por un tema de lealtad lo planteo, en que no fue una negligencia, sino carga laboral del despacho fiscal, situación pues que tampoco tiene por qué recaer sobre los hombros ni de defensa ni de mi representado. En esa situación, su señoría, y con los respectivos soportes de los que he corrido traslado, pues considero que no hay otro camino diferente al de decretar la libertad que le ha sido solicitada. Muchas gracias, su señoría. Permítame, señor defensor, voy a analizar acá los términos que usted ha cuantificado y si corresponden a la información que nos da el juzgado de conocimiento. Ya me pronuncio. Se pronuncia el despacho acerca de la petición que eleva la defensa contractual o de confianza del procesado de Sánchez, el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos.
Se preca de la judicatura la libertad por vencimiento de términos de conformidad a la normativa 1786 de 2016, artículo 317, causal quinta, cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. Ese es el tenor literal de la causal invocada por el señor defensor. Aquí, desde luego, aplica lo dispuesto, así lo ha entendido la defensa en el parágrafo primero, atendiendo la naturaleza de la conducta del punible, como es un acceso carnal violento agravado en recurso homogéneo y sucesivo. Desde luego, entonces, el término a aplicar aquí corresponde a 240 días, análisis que también ha considerado la defensa. En sus argumentos, el señor defensor indica los actos procesales que lo llevan a solicitar esa libertad por vencimiento de términos, partiendo desde luego del relevante para la petición, que es desde el escrito de acusación 23 de agosto de 2021, considerando que al día de hoy, el 29 de julio de 2022, está más que desbordado ese término, dándole un quantum o análisis matemático de 371 días. Frente a las calendas, ha hecho un análisis minucioso el señor defensor, señalándose para la realización de la preparatoria 9 de diciembre de 2021, se suspende la audiencia para traslado de elementos materiales probatorios de la Fiscalía a la defensa. No sé por qué hacen eso, pero lo hacen de manera acuciosa. El señor defensor indica que para esa calenda no se realiza porque el IPEC informó que no le había sido comunicada la fecha o calenda de esa audiencia. Es lo que dice el IPEC, y en todo caso, así ellos se tomen atribuciones que no les corresponden, haciendo análisis de términos que tampoco les corresponde, tampoco se puede atribuir esos actos administrativos al procesado o a la defensa. Lo tiene claro la judicatura. Y así se ha venido analizando frente a este tipo de peticiones. Nos ha indicado el delegado que sucede más o menos la misma situación. Dice que no le fue informado al IPEC, por lo tanto no asignaron sala para la realización de la misma. Otra problemática que se presenta en el IPEC, se cree un estado apartado de la rama judicial, es decir, no cumple con rigor las órdenes de la judicatura. Tampoco se puede atribuir entonces al procesado o a la defensa. Para esa fecha, 23 de marzo de 2022, nos llega el enlace, es decir, que hay problemas de conectividad y por ello entonces no se realiza una vez más la preparatoria. Me detengo en esta fecha. Ha indicado la Corte que esto constituye una fuerza mayor que no se puede atribuir a la judicatura en todo caso, y entonces no corren los términos en disfavor o a favor del procesado porque es un problema de conectividad de enlace. Se señala entonces nuevamente para el 15 de junio de 2022 se realiza la preparatoria y entonces está señalado para el 21 de septiembre de 2022 para iniciar el juicio. Atendiendo entonces esos actos procesales que nos ha indicado el señor defensor, el juzgado como corresponde se remite al juzgado de conocimiento, que es el que nos indica también para contrastar con los argumentos de la defensa los actos procesales y de manera parcial le asiste razón al señor defensor partiendo del escrito de acusación, partiendo de las constancias que también nos ha aportado el juzgado de conocimiento correspondiente por parte de la judicatura, lo considerará como una fuerza mayor, es decir, que no se procederá a descontar ese término a favor del procesado del 23 de marzo al 15 de junio de 2022, que es cuando se realiza la preparatoria y se señala para inicio del juicio. En cuanto al quantum de 371 días, también coincide con los argumentos del señor defensor al día de hoy, 29 de julio de 2022. Teniendo en cuenta ese análisis objetivo, cuantitativo, frente a la norma que se debe aplicar,
Tenemos entonces que a esos 371 días, al día de hoy, 29 de julio, desde el escrito de acusación 23 de julio de 2021, efectivamente han transcurrido esos 371 días y el juzgado procederá a descontarle el tema de fuerza mayor, como lo ha indicado la Corte, del 23 de marzo al 15 de junio, es decir, 54 días, arrojando un logaritmo final de 317 días, que en todo caso resulta ser superior con ese descuento al contemplado en la norma, es decir, 240 días. Por lo tanto, debe acatar la judicatura la ley, es decir, de manera imperativa la debe acatar, así estemos, como lo denota el juzgado, frente a una conducta punible. Coiba Picaleña, por favor, activa la cámara en la audiencia. Coiba Picaleña, por favor. Bueno, entonces retomo en el sentido que pueden cerrar el micrófono, gracias. Que así estemos frente a una conducta gravísima, no es grave, es gravísima, un acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo, se debe acatar, reitero, y de manera imperativa la ley, es decir, lo dispuesto en el artículo 317, causal quinta, está superado ese término y se va a superar aún más si tenemos en cuenta que la calenda para el inicio del juicio oral se señala para el 21 de septiembre de 2022. Entonces, la Corte ha indicado que así se trate de conductas graves como es esta, pues se debe aplicar la ley y no le queda otro camino a la judicatura, atendiendo los argumentos de la defensa contrastados con el estudio que se hace de la información que proviene del juzgado de conocimiento. Entonces, por ello se procede a decretar la libertad por vencimiento de términos a favor de quien tiene, ¿qué cédula de ciudadanía? Señor defensor, ¿usted me puede aportar la cédula, por favor? Su señoría, creo que está en el acta, ya le verifico, en el acta de la imposición de la medida, creo que hay de las que se corrió a otro lado, ya le verifico si está aquí el número de documento. Sí, su señoría, para evitar errores de radicado y de cédula, en el acta aparece el indiciado para ese momento, cédula 1-109. Muchas gracias. Sí, perfecto, ya la revisé. En Barranquilla.